Seguiremos viendo lo que es programación en N capas, pero esta vez aplicando el patrón de diseño MVC. ¿Qué es el patrón de diseño MVC? Separa la programación en tres capas: Model, View y Controller. El Model es una capa donde se encuentra el modelo lógico de nuestra aplicación, es decir, la lógica de negocios. Aquí encontraremos una clase que contenga métodos que resuelven los procesos de nuestra aplicación. En el View encontramos la lógica de presentación. Es aquí donde se desarrolla el diseño web y se crean los formularios desde donde el usuario ingresa los datos y visualiza las respuestas finales. El controller es una capa intermedia. Sirve de coordinador entre View y Model. Recepciona los datos del View, luego invoca los métodos del Model, recepciona las respuestas del Model y posteriormente manda las respuestas finales hacia el View. Esta capa controller se hace utilizando servlets. A continuación, realizaremos un ejemplo donde veremos un listado de la tabla alumnos utilizando el patrón MVC. En la sesión anterior ya hemos creado la capa de S. La capa de S es una capa que se encarga de las operaciones directas con la base de datos. Ahora vamos a crear la capa Model. Para esto, en la categoría Source Package, vamos a crear el paquete Model. En este paquete Model vamos a crear una clase que tenga que ver con la entidad que vamos a trabajar. En este caso será la entidad alumnos. Por lo tanto, nuestra clase se llamará alumno Model. Esta clase debe contener todas aquellas acciones que queremos que se desarrollen con respecto al alumno. Pues nuestro objetivo es crear un listado del alumno. Por lo tanto, nuestro método será listado. Como se ha hecho en todos los métodos, vamos a disparar el exception generado, en el caso de que se genere un error de ejecución, hacia el método que invoque a este método verListado. Para generar el listado es necesario crear un comando select. Ahora vamos a crear la instancia de gestión BD. Para poder trabajar con la clase gestión BD necesitamos importar dicho paquete. ¿Cuál es el paquete? El paquete es de S. Importamos las clases de ese paquete. Ahora accederemos a la clase gestión BD. En esta clase tenemos un método getInstancia. ¿Recuerda usted qué hace el método getInstancia? Consigue la instancia de esa clase. Vamos a crear un objeto al cual le daré el nombre GBD. GBD representa la instancia de gestión BD. Pero recuerda que en el momento en que se está produciendo la instancia de gestión BD, también se está haciendo la conexión. ¿Por qué? Porque al hacerse la instancia, al realizarse la instancia, se está llamando al constructor. Y el constructor conecta nuestra base de datos. ¿Cómo ejecutamos el comando select? Para eso, vamos a crear un result set. Este result set va a recibir la respuesta de la ejecución del select.
llamaremos al método ejecutar consulta y le enviaremos el comando. ¿Por qué ResultSet no es reconocido? Porque acá tenemos que importar el paquete de las clases que corresponden a JDBC. ¿Cuál es? Java.sql.asterisco. Finalmente, retornaremos el esquema de datos. El esquema de datos será devuelto como RS, porque RS es el objeto ResultSet que recibió la ejecución del método ejecutar consulta. Hasta acá hemos creado un único método de la clase AlumnoModel, ver listado. Como te puedes dar cuenta, desde esta capa ya no tenemos que hacer todo el conjunto de líneas que nos conectan, como registrar el driver y crear la conexión y crear los comandos. Toda esa labor se redujo a unas 3 líneas. Para cada operación o proceso que querramos, sencillamente agregaremos un método más y no tendremos que hacer repeticiones de los mismos códigos. Esto hace de que la programación sea más eficiente y menos compleja. Ahora vamos a realizar la capa View. La capa View corresponde al diseño de presentación. Vale decir, aquella capa que tendrá una interacción directa con el usuario. Vamos a crear aquí una carpeta. Nos vamos a la categoría Other y creamos un folder. La carpeta será View. Dentro de View crearemos una página JCP, al cual le daremos el nombre de alumnos. Si vamos a trabajar acá con JDBC, vamos a tener que hacer la importación de los paquetes de las clases de JDBC. Utilizamos la directiva de página import e importamos todas las clases del paquete java.sql. El título será listado de alumnos. Grabamos. Vamos a ir a Dreamweaver para mejorar el diseño. Estamos aquí en Dreamweaver y tenemos la sesión 14. Dentro de la capa View tenemos a nuestra página alumnos.jsp. Lo abrimos. Vamos a mejorar el diseño colocándole aquí un color de fondo. Bien. Vamos a insertar un botón. Pero antes de insertar un botón, vamos a insertar aquí una tabla. Esta tabla va a contener una fila y 3 columnas. Nos vamos a diseño. Insertaremos ahora sí nuestro botón. Como no hay un formulario, sencillamente la pregunta será, ¿deseas agregar un formulario? Le digo no. Este botón no será un botón submit, tan solo será un botón de acción.
Le doy nombre beta_en_el_listado y el value de este botón será listado. La idea es, al hacer clic en listado, ahí visualizaremos el listado de alumnos en esta página. Pero el view, para conseguir respuestas finales, tiene que enviar su petición a la capa intermedia. La capa intermedia es el controller. Cogemos el botón listado, nos vamos a código y aquí utilizaremos el gestor de evento onClick y llamaremos a una función de JavaScript que tenemos que crearla de nombre listado. Subimos a la zona donde se programan los scripts, que es debajo de la cabecera. Cuando la persona haga clic en el botón listado, se ejecutará esta función. Lo que queremos es que exista un redireccionamiento. ¿Hacia dónde? Hacia el controller. Pero el controller es un servlet. Recordemos cómo se invoca a un servlet. Colocamos slash, el nombre de nuestra carpeta o proyecto es sesión 14. ¿Cómo se va a llamar nuestro servlet? Nuestro servlet se llamará alumno controller. Será el servlet que posteriormente tenga que procesar el listado. Vamos ahora a construir el servlet. Grabamos y vamos a NetBeans. Aquí en NetBeans tenemos los mismos cambios que hicimos en Dreamweaver. Este supuesto error no nos debe preocupar. No representa ningún error de sintaxis. Ahora, para crear el servlet, ¿qué hacemos? Nos vamos a webpage, new servlet. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Le colocaremos el nombre alumnos controller. Este servlet estará dentro de una capa llamada controller. Vamos a crear la capa controller. Esta es la capa coordinadora. La capa que va a recepcionar los pedidos del view e invocará al model. Arrastramos nuestra clase. Ahora sí. Nuestro servlet se encuentra dentro de controller. ¿Dónde se programan las acciones del servlet? Dentro del método processRequests. Lo primero que realizaremos es hacer una instancia del model. Nuestro model debe ser importado para ser reconocido por el servlet. Una vez que ha sido importado, vamos a hacer la instancia del único model que tenemos. Alumno model, hacemos la instancia, le pondremos a m, new, la clase alumno model.
También, dado que vamos a utilizar JDBC, tenemos que hacer la importación de las clases de JDBC, que en este caso es java.sql.asterisco. Vamos a crear un result set que reciba la lista de los alumnos. Llamamos al método verListado y verListado se encargará de generar dicha lista y devolvérselo al RS. ¿Cómo enviamos ahora esta lista de datos hacia el view? Vamos a guardar el esquema de datos en una variable de sesión. Recordando lo que se haya estudiado anteriormente, tenemos que crear el uso de sesiones en este servlet. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, será http session escogemos un nombre que a nosotros nos sea fácil de recordar y con requests conseguiremos la sesión. Ahora vamos a crear la variable sesión. Para esto utilizaremos el método setAttrib. Nombre de la variable sesión. Le pondremos slista. S de sesión. Lista por la lista de alumnos. ¿Quién contiene la lista de alumnos? Contiene el objeto RS. Luego en el view tendremos que recuperar esa información y visualizarla. Ahora nosotros tenemos que volver al view. Para volver al view vamos a utilizar un código script. Dentro de este bloque script vamos a redireccionar hacia el view con location.href. ¿Cómo se llama nuestro proyecto? Sesión 14 / la carpeta donde está la lógica de presentación es view y la página se llama alumnos.jsp. Hasta acá hemos terminado el controller. Como podemos observar, el controller instancia a la lógica de negocios, invoca al método verListado, consigue el esquema de datos en un result set llamado RS. Para que este result set pueda ser visualizado en el view, lo guardamos en una variable de sesión. Para eso, previamente, hemos habilitado el uso de sesiones en esta página. Y luego retornamos hacia el view. En el caso de que se produzca un error, tenemos que manejar la estructura catch. Recordemos que catch atrapa cualquier error de ejecución que se haya producido no solamente en la zona del try, sino en cualquiera de las capas anteriores. Recuerde que los métodos anteriores han estado disparando errores de ejecución hacia las capas anteriores. Por consiguiente, el punto meta sería controller. Cualquier error de ejecución será atrapado por el catch como un objeto EX
que representa el tipo de error. Aquí vamos a crear otro tipo de variable de sesión. El nombre de la variable de sesión será sError y contendrá al mensaje de error. El mensaje de error lo podemos conseguir con el método getMessage. Ambas variables de sesión, sError y sLista, estarán disponibles en Vue. Por lo tanto, el redireccionamiento lo vamos a colocar en la zona del finally. La zona del finally es una zona que se va a ejecutar exista o no exista error. El catch solo se ejecuta cuando existe un error de ejecución. Grabemos. Ahora vayamos nuevamente al Vue. En el Vue tenemos que habilitar el uso de sesiones. Lo hacemos a través de una directiva de página. Luego tenemos que activar el uso de sesiones a través de una directiva JSP. Podemos hacerlo en esta parte superior. Como ya lo hemos venido haciendo, vamos a habilitar el uso de sesiones para poder capturar los valores almacenados en el controller. Antes de capturar esos datos provenientes del controller, vamos a crear los dos objetos que recibirán a dichos valores. El primero es ResultSet, al cual le daremos un valor inicial null. El otro es error, al cual también lo inicializaremos con el valor null. Antes de recepcionar los datos, vamos a preguntar si el valor que estamos a punto de capturar es diferente a null. ¿Cómo se llama el primer objeto? Se llama sLista. El valor de este objeto o esta variable sesión sLista es diferente a null, es la pregunta. Pues aquí vamos a capturar el valor de esa variable de sesión. ¿Dónde lo haremos? Lo haremos en el ResultSet. ¿Cómo se llama la variable de sesión? sLista. Pero como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, esto es recuperado como un objeto genérico. Tenemos que aplicarle un casting para que sea convertido a ResultSet. De esta manera ya tenemos recuperado los valores del esquema de datos en RS. Haremos lo mismo para el mensaje de error. La variable de sesión que contiene el mensaje de error es sError. Y el que va a recibir dicho mensaje de error es
error. Para eso tenemos que hacer un casting o conversión a string. Ahora ya tenemos recuperado ambos objetos, el result set con el esquema de datos y el mensaje de error. Ahora nos toca presentar ambos valores. Grabamos hasta aquí. Para completar el diseño vamos a Dreamweaver. Aquí en Dreamweaver vamos a crear una tabla donde se debe presentar el esquema de datos. Insertamos un formulario, insertamos una tabla que contenga dos filas y contenga la cantidad de columnas según la cantidad de campos que tenga la tabla alumnos. ¿Cuántas columnas tiene la tabla alumnos? 5 columnas. Aceptamos. La primera columna es CODALU. Código. La segunda es apellidos. La tercera es nombres. La cuarta es dirección. Y la última es código de distrito. Vamos a poner algunos marcadores. Aquí va el código, aquí va el apellido, aquí va el nombre, aquí le va la dirección y aquí va el código de distrito. Estos marcadores serán como referencias para saber en qué lugar debemos mostrar los datos. Ahora luego vamos a insertar debajo del formulario el mensaje de error. Pero este mensaje de error lo mostraremos dentro de una etiqueta div, al cual le daremos el nombre error. Claro está que usted podría darle cualquier otro nombre que quiera conveniente. Aquí debemos mostrar el error. Este error en estos momentos lo colocamos como un marcador. Para que exista mayor separación, vamos a agregarle la directiva de párrafo. Ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos preparado o formateado el lugar donde se van a visualizar los datos y el lugar donde se va a visualizar el error. Grabemos y vayámonos a NetBeans. ¿Dónde está el esquema de datos? El esquema de datos está en RS. El esquema de datos tendrá que mostrarse en esta zona. Antes de nada, toda esta tabla de datos se mostrará siempre en cuando RS sea diferente a null. Es decir, mientras RS tenga datos. Esta condicional estará terminando después que termina el from. Ahora, aquí mostraremos cada uno de los registros.
Iremos recorriendo todo el esquema de datos de fila a fila y mostraremos cada una de las columnas. Mostraremos la columna 1. Mostraremos la columna 2, la columna 3, la 4 y la 5. Bien. En el caso de que exista un error, también lo mostraremos. Acá también estableceremos una condicional. Se va a mostrar mientras error sea diferente a null. Grabamos. Ejecutaremos ahora nuestra aplicación. Tenemos aquí la página Alumnos JCP. Hacemos clic en listado. Recordemos de que este botón tendrá que enviarnos directamente hacia el servlet. Cierto, nos envía el servlet, pero vemos de que no se presenta nada. Esto probablemente sea por algún error del controller. El controller debería haber regresado al view para mostrar datos. Veamos el código del controller. Entramos al controller y aquí está la instrucción donde se debe redireccionar otra vez a view. Aquí nos falta apóstrofes, puesto que esto debe estar delimitado como la ruta. Y toda línea de JavaScript debe terminar con punto y coma. Grabamos. Regresamos a la página alumnos y ejecutamos. Nuevamente tenemos aquí la página View Alumnos. Al hacer clic en el listado, ahí está. Se llamó al controller. El controller llamó a Model. Model ADS. DS hizo la conexión. Luego ejecutó la consulta, se la devolvió al Model, el Model a Controller y el Controller a través de sesiones nos entregó este listado. Hemos visto una programación en capas. Aunque a primera vista te parezca una programación muy larga para hacer un listado, pero tiene ventajas cuando la programación cada vez se va haciendo más compleja, porque en el Model solamente encontrarás procesos. En el DS, generalmente ahí no haremos ya ningún cambio. Ahí tan solo tenemos los procesos que tienen que ver directamente con la base de datos. El controller tiene que ver con la recepción de peticiones del view y invocaciones al model. Las respuestas se guardan en sesiones para luego ser visualizadas en el view. El view tan solo se concentra en recuperar información de vuelta por el model y visualizarla en el diseño de página. Hasta aquí hemos terminado la sesión 14. Muchas gracias.